Hola, soy José Ríos. Bienvenidos al video número 9 de un total de 46 del curso de Control Estadístico de Calidad. En esta ocasión vamos a hablar brevemente sobre la evaluación del desempeño de la carta NP, la carta que vimos en el video anterior. Bien, como ya lo hemos dicho, generalmente el desempeño de una carta de control se evalúa a través del promedio de longitud de corrida, PLC, promedio de longitud de corrida. ¿Sí? Si el proceso está estable, si el proceso está bajo control, pues lo que se desea es que el PLC sea grande. Y si el proceso está fuera de control, si el parámetro de interés, en este caso el valor de P, si el parámetro de interés cambia, entonces lo que se desea ahí es que el PLC sea muy breve, muy reducido. Entonces, se puede calcular el PLC, y eso generalmente es lo que se utiliza como referencia para evaluar el desempeño de una carta de control. Bien, como ya se ha dicho antes, el PLC, promedio de longitud de corrida, es igual a 1 sobre la probabilidad de la señal de alarma, la probabilidad de que ocurra una señal de alarma. Recordemos que la señal de alarma es cuando la variable de interés queda fuera de los límites de control. En este caso, para la carta NP, la variable es X sub I, la cantidad de ítems defectuosos en la muestra. Entonces, la señal de alarma se da cuando el valor de XI o es menor que el límite de control inferior o es mayor que el límite de control superior. Entonces, el PLC para la carta NP sería 1 sobre la probabilidad de que XI sea menor que el límite de control inferior más la probabilidad de X sub I sea mayor que el límite de control superior. Afortunadamente en Excel esto se puede calcular muy fácilmente con esta fórmula en Excel. Considerando que pi me representa la proporción poblacional de ítems defectuosos, el valor de pi pues lo asigna el usuario. El valor de pi que le interesa al usuario pues lo pone aquí y ya puede tener una idea de qué tan rápido va a dar la señal de alarma la carta NP. Bien, entonces usando esta función dist_binom.n en Excel, esto nos da las probabilidades acumuladas de una distribución binomial. Entonces aquí estas sumas están en orden invertido. Lo que aparece en esta parte que estoy indicando aquí es esta probabilidad de que XI sea mayor al límite de control superior. Lo que pasa es que esta fórmula me da la probabilidad acumulada al límite de control superior. Entonces 1 menos la probabilidad acumulada me da esta probabilidad de que XI sea mayor al límite de control superior. Entonces 1 menos esta expresión me daría esta probabilidad que estoy indicando acá arriba. Aquí se ponen estos parámetros: límite de control superior, el valor de n, el tamaño de la muestra, el valor de pi, o sea, la proporción poblacional de ítems defectuosos que está considerando el usuario que tiene el proceso. Y este es un código 1 para indicarle a Excel que es la probabilidad acumulada. Entonces, esta sería la probabilidad acumulada al límite de control superior. Y esta expresión que estoy indicando aquí abajo corresponde a esta probabilidad que estoy indicando acá arriba. Corresponde a la probabilidad de que XI sea menor al límite de control inferior. Dist binom n, aquí colocamos el valor del límite de control inferior, el valor de n, el valor de pi que está considerando el usuario y el código 1. Entonces con esta fórmula en Excel podríamos ir calculando el PLC correspondiente a pi, a esta proporción de ítems defectuosos, que el valor de pi pues ya lo va determinando el usuario de acuerdo a su interés. Aquí tenemos una ilustración. Vamos a ilustrar la fórmula anterior para el PLC, considerando nuevamente el ejemplo 2A que vimos en el video anterior. Esta es la gráfica de la carta de control NP, usted recordará, correspondiente al ejemplo 2A del video anterior. Aquí están los valores de n, para este ejemplo usted recordará, 150, este fue el valor del límite de control inferior, el límite de control superior, y este es el valor estimado de pi sub 0, la proporción de ítems defectuosos bajo control. Bien, ahora, si queremos obtener el PLC de esta carta estando el proceso bajo control,
o sea, cuando la proporción de ítems defectuosos es esta cantidad. Entonces, aplicando la fórmula anterior para el PLC, aquí este subíndice BC significa bajo control. El PLC de esta carta, bajo control, es decir, cuando pi es igual a 0.1129, vea usted, es 1 sobre, y en Excel usted nada más anota en la celda igual, todo esto, del signo de igual, de aquí para acá. Usted anótelo tal cual como está aquí escrito en Excel, golpee Enter y le debe dar este resultado. Quiere decir que el PLC para esta carta, estando el proceso bajo control, es de aproximadamente 320 muestras. ¿Qué significa? Que estando el proceso bajo control, sin ningún cambio en el valor de pi, ¿sí? En promedio, esta carta dará una señal de alarma cada 320 muestras. En promedio, cada 320 muestras habrá una señal de alarma. Claro, en este caso la señal de alarma será falsa, porque el proceso está bajo control. Realmente el valor de pi no ha cambiado. A pesar de eso, por cuestiones aleatorias, sí puede surgir una señal de alarma. Bueno, esto ya nos da una idea más o menos qué tan distantes unas de otras van a estar las señales de alarma falsas. Es decir, cuando realmente el valor de pi no ha cambiado, cuando el valor de pi es 0.1129 y no ha cambiado. Entonces, si el proceso está bajo control, se espera que en promedio, cada 320 muestras, aparecerá una señal de alarma, que insisto, será una señal de alarma falsa, ¿sí? Y de esta manera, cambiando el valor de pi, el usuario puede estimar el PLC. Claro, estos son valores estimados del PLC, porque la proporción de ítems defectuosos del proceso es un valor estimado. Entonces, estos son estimaciones. A fin de cuentas, son valores estimados del PLC, pero de todas maneras son muy útiles porque nos da una idea de más o menos qué tan rápido van a aparecer las señales de alarma bajo diferentes escenarios. En este caso, es bajo el escenario en que el proceso esté bajo control, esté estable. Y fácilmente en Excel podemos construir una tabla como esta. Aquí lo que está en amarillo es el escenario donde el proceso está bajo control. El valor de pi sub 0 es este, su valor estimado, 0.1129. Y como ya dijimos, el PLC es 320. Entonces, estando el proceso bajo control, se espera que en promedio, cada 320 muestras, habrá una señal de alarma que sería falsa, ¿sí? Bien, pero por ejemplo, si el valor de pi más o menos se dobletea, 0.23, ¿sí? Vea usted, si se dobletea, ya el PLC prácticamente es igual a 1. Quiere decir que en promedio, a partir del momento en que el valor de pi cambió a 0.20, a partir del instante en que el valor de pi cambió a 0.20, en promedio, en la primera muestra inmediatamente aparecerá la señal de alarma. Esto es lo que quisiéramos cuando el valor de pi cambia, que el PLC fuera muy pequeño. Esto es lo deseable. Pero, por ejemplo, vea usted, si el valor de pi se incrementa a 0.15, por ejemplo, en promedio, cada 11 muestras esperaríamos la señal de alarma. Quiere decir entonces que en promedio, si el valor de pi cambia a 0.15, a partir del instante en que el valor de pi vale 0.15, se espera en promedio 11 muestras para la señal de alarma, ¿sí? Ahora, si el valor de pi se reduce, vea usted, si el valor de pi se reduce más o menos a la mitad, a 0.05, el PLC es 4. Quiere decir que si el valor de pi se reduce a 0.05, en promedio, a la cuarta muestra, aparecerá la señal de alarma, ¿sí? Entonces aquí el usuario puede colocar el valor de pi de interés para él, donde le interesa conocer el PLC. Entonces con esto ya tiene una idea de qué tan rápido va a reaccionar la carta de control cuando el valor de pi cambia a otro valor diferente que sea de interés para el usuario. ¿Sí? Con esto ya tiene una idea de qué tan rápido va a reaccionar la carta de control. Bien. Y aquí arriba usted puede ver cuál es la fórmula que se anotó en cada celda para calcular el PLC, que es precisamente la fórmula que ya mencionamos antes, pero vamos cambiando de acuerdo. Vea usted que, por ejemplo, esta celda aquí va el valor de pi, pero aquí lo que hacemos es referenciar este valor a la celda donde está el valor de pi. Esta celda S5 es esta, por ejemplo. Para esta celda
sería entonces S6, etcétera, etcétera. Aquí usted referencia la celda de acuerdo a la ubicación del valor de pi que a usted le interese. Bien, claro, también es importante conocer el PLC cuando el valor de pi se reduce. Reducción es el valor de pi, la proporción de ítems defectuosos, las reducciones, sería una mejora del proceso. Es lo que quisiéramos, que la proporción de ítems defectuosos sea cada vez menor. Entonces, pues es importante detectar también cuando el valor de pi se reduce, porque reitero, eso sería una mejora del proceso, que es importante detectar para después, si detectamos las causas que originaron que el valor de P se redujera, pues esas nuevas condiciones mantenerlas para el proceso y esa sea la nueva referencia. Por supuesto, si el valor de pi se incrementa, pues más importante detectarlo rápido, porque eso sería un empeoramiento del proceso. Si el valor de pi se incrementa, pues ¿qué significa? Que el proceso empeoró. Tenemos mayor proporción de ítems defectuosos. Entonces, pues aquí también, en los incrementos del valor de pi, pues claro, son mucho más importantes detectarlos rápido. Bien, entonces vea usted cómo en Excel fácilmente podemos elaborar una tabla como esta, que nos reporte el PLC correspondiente de la carta para diferentes valores de pi. Y con esto ya el usuario se da una idea de qué tan rápido va a estar reaccionando esta carta de control. Bien, para la carta P, pues no es tan fácil estimar el PLC porque la N, usted recordará, la N es variable. Entonces, para la carta P, no queda otro recurso más que por simulación estimar el PLC. Pero pues debemos conocer de antemano más o menos cómo se comportan los valores de n. Entonces, si la n lo consideramos una variable aleatoria, el tamaño de la muestra es variable, si lo consideramos n una variable aleatoria, entonces el valor de las n's habría que modelarlo de acuerdo a una distribución de probabilidad. Entonces tendríamos que hacer una simulación donde el valor de n cambia aleatoriamente de acuerdo a cierta distribución de probabilidad. Entonces tendremos que evaluar eso. ¿Qué distribución de probabilidad podría ser de utilidad para modelar el comportamiento de los valores de las n's? Recuerde que en la carta P el tamaño de la muestra es variable, va cambiando. Entonces creo que para ese escenario, para la carta P con tamaño de la muestra variable, no queda más que el recurso de simulación para estimar su PLC. Pero reitero, tenemos que buscar un mecanismo que nos ayude a modelar el comportamiento de la n, cómo va cambiando la n. Eso es importante. Entonces es un escenario más complicado el tratar de estimar el PLC para la carta P. Reitero, porque ahí la n va cambiando. El tamaño de la muestra va cambiando. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.